Buenos días, somos el equipo 1 y vamos a presentar el proyecto final de modelos de optimización, que es el método de transporte. Estamos conformados por Alexander, Diego, Alejandro, Mario, Jesús, Lorena, Adrián y Gerardo. En el método de transporte se busca minimizar los costos de envío o suministro de los orígenes, como bodegas o plantas, a los destinos, que serían los clientes o los puntos de venta. Los parámetros para resolver un modelo con el método de transporte son los suministros, la demanda y los costos unitarios. En el problema que vamos a resolver se requiere el suministro a 6 clientes de 5 plantas. Se debe abastecer, como ya se mencionó, a un costo mínimo, y los costos de distribución son mostrados en la siguiente tabla. De este lado podemos ver los costos unitarios, los suministros y la demanda. En un problema general, esta es la terminología utilizada. Para las unidades de un bien, el número de orígenes es M, el número de destinos es N, SI representa los recursos en el origen I, la demanda de J del destino J, y CIJ es el costo por unidad distribuida desde el origen I hasta el destino J. Para resolver el problema, asimismo tienes que tener ciertos supuestos, en especial en este método donde se tiene el supuesto de requerimiento fijo, el cual aplica para el origen y para el destino. Es decir, no es variable que en un día tengas 250 y en 2 días ya tengas 300. Otro supuesto que tenemos en el problema es el supuesto de costo, el cual es proporcional al número de unidades distribuidas. Asimismo, el costo es igual al costo unitario de distribución multiplicado por el número de unidades. En este problema, la propiedad de soluciones factibles se representa mediante la sumatoria de todas las unidades del origen deben ser igual a la sumatoria de todas las unidades del destino. En el problema existen problemas reales. En este caso, los suministros representan cantidades máximas y no cantidades fijas que se deben distribuir, y de igual manera, para el caso de las demandas, también pueden representar cantidades máximas y no fijas de las que se deben de recibir. Tales problemas no se ajustan por completo al problema de transporte, ya que violan el supuesto de los requerimientos. Por este caso, se debe introducir al problema un destino ficticio o un origen ficticio, para que así se considere la holgura de las cantidades reales distribuidas y las máximas también. En nuestro caso, tuvimos que agregar una nueva planta ficticia para así poder balancear la demanda con la oferta. En este caso fueron 100, para que nos dé un total de 1300. Para el método simplex se puede usar para la primera solución la regla de la esquina noreste o el método de aproximación de Vogel. Y nosotros vamos a usar el método de aproximación de Vogel. Para llegar a la solución básica factible del problema, decidimos utilizar el proceso de Vogel, ya que encontramos en la literatura que es uno de los mejores. En este caso, les voy a presentar 4 pasos principales para esta metodología. Primeramente, habrá que seleccionar una variable básica entre los renglones y columnas, que todavía se puede hacer una asignación. Posteriormente, habrá que hacer una asignación que sea tan grande como para que ésta use el resto de los recursos en este renglón o la demanda restante en la columna. Esto quiere decir la más pequeña entre estas dos medidas. Posteriormente, se eliminará este renglón para las nuevas asignaciones, la que tenía la menor cantidad. Si hay algún empate, se deberá de tomar una decisión arbitraria. Finalmente, si solo queda un renglón o una columna dentro de las posibilidades, entonces el procedimiento terminará cuando se elige como básica cada una de las variables, al quitar su renglón, asociadas con este renglón o columna, que tiene la única asignación. Si esto no sucede, se deberá regresar al paso 1. En el método de aproximación de Vogel, el primer paso es sacar la diferencia por renglón y por columna, seleccionando los dos menores costos unitarios. En este caso es 18 y 23. Entonces tenemos una diferencia por renglón de 5 y una diferencia de columna de 12. Así sucesivamente se sacan los valores por columna y por renglón. Después se debe de seleccionar la diferencia por columna o renglón mayor, en este caso es 18.
Aquí hay un empate, por lo tanto se elige arbitrariamente y nosotros elegimos la columna 3. En la columna 3 elegimos el costo unitario menor, en este caso está en la planta 6, que es 0. Observamos que tenemos 100 de recursos y 200 de demanda. Por lo tanto, tenemos en la planta 6, columna 3, 100. Aquí podemos observar que los recursos ya se cumplen, entonces podemos eliminar el renglón. Una vez que eliminamos este renglón, volvemos a sacar la diferencia por columna. En este caso, los menores costos unitarios son 12 y 20, por lo tanto tenemos una diferencia por columna de 8. Sucesivamente se sacan las otras diferencias por columna y obtenemos que 8 es el número mayor de las diferencias. Entonces seleccionamos el costo unitario menor, que es 12, y observamos que tenemos 250 de recursos y 200 de demanda. Por lo tanto, en la planta 3, primera columna, tenemos 200. Observamos en la demanda y vemos que ya se cumple. Por lo tanto, se puede eliminar la primera columna. Sucesivamente seguimos los pasos y obtenemos nuestras variables básicas que pueden estar en la columna o en los renglones. También observamos que los recursos y las demandas se cumplen, o sea, son iguales. Y tenemos nuestra Z inicial, que es la que buscamos minimizar. Ya obtenido en el paso anterior la primera tabla óptima, debemos hacer una prueba de optimalidad y ver si el costo de la función objetivo se puede disminuir aún más. Es por esto que, como en el método simplex original, la solución básica factible actual será óptima si los coeficientes de las variables no básicas son mayores o iguales que 0. Los coeficientes del renglón 0 de todas las variables en cualquier iteración pueden calcularse como UI más VJ menos CIJ, donde UI es el múltiplo del renglón I original que se prestó, de manera directa o indirecta, del renglón 0 original en todas las iteraciones del método simplex que condujeron a la tabla actual. VJ es igual al múltiplo del renglón M más J original que se restó, de manera directa o indirecta, del renglón 0 original en todas las iteraciones del método simplex que condujeron a la tabla actual. A partir del método de aproximación de Vogel, como fue escrito anteriormente, encontramos la primera solución básica factible. Sabemos que para todas las asignaciones básicas, su costo reducido es igual a 0. Y la fórmula que describe dicho costo reducido es igual a BJ menos CIJ menos UI, tiene que ser igual a 0. Ahora, para nuestro sistema tenemos M más N número de ecuaciones y M más N menos 1 número de incógnitas. Entonces, las incógnitas son todos los BJs para cada una de las columnas y todos los UIs para cada uno de los renglones. Ahora, dado que tenemos M más N ecuaciones y M más N menos 1 incógnitas, podemos asignar el valor de 0 a cualquiera de los UIs que queramos. En este caso se escoge el UI que contenga el renglón con mayor número de soluciones de asignaciones básicas. Entonces, en este caso hay un empate. Seleccionamos el primer renglón que tiene 2. Entonces procedemos a calcular el BJ de la columna que intersecte a ese renglón. Entonces, a partir del UI igual a 0 que nosotros asignamos por la condición de M más N ecuaciones y N más N menos 1 incógnitas, procedemos a calcular el BJ. El BJ, por ejemplo, de la columna 6 sería igual a CIJ, que es el costo del 6 a 1, menos el UI de 0. Entonces el BJ este sería igual al 4. Ahora, con el BJ de esta columna, podemos proceder a calcular el UI del renglón 2, dado que tenemos una solución básica. Esto se hace para todas las básicas. Entonces, a partir de aquí, del 24, vamos a calcular 24. 20 menos 24 da menos 4. Entonces el UI del renglón 2 es igual a menos 4. Y así sucesivamente hasta encontrar todos los UIs y todas las BJs de la tabla. Ya teniendo todos los BJs para cada una de las columnas y todos los UIs para cada uno de los renglones, procedemos a calcular el costo reducido
de las soluciones de las variables no básicas. El costo reducido de las variables no básicas se calcula a partir de la ecuación UI más BJ menos el costo de esa variable tiene que ser igual al número. Si el número es negativo, significa que no mejora el modelo. Si es positivo, mejora el modelo. Entonces, para este caso y la primera iteración, encontramos que la variable x6, 4, tiene un costo reducido igual a 6. Eso significa que hay posibilidad de mejorar el modelo y hay que introducirla como variable básica y sacar otra variable. ¿Cómo escogemos la variable que sale? La variable que sale se escoge a partir de aquella que esté más cercana a 0 en su asignación. Entonces, por ejemplo, en este caso, escogimos x14. El proceso es como sigue. La variable básica que va a salir es el x14 y tiene una asignación de 100. Este 100 queremos llevarlo a que lo tenga la variable x64. Lo hacemos balanceando, pero manteniendo en cuenta que tenemos que balancear tanto los recursos como la demanda. Eso significa no puede exceder a la columna la cantidad demandada y tampoco puede exceder el renglón o ser menor a la cantidad de recursos, si no, no sería factible. Por entonces procedemos, quitamos 100 a la variable básica que sale, se lo asignamos a la variable 13, de ahí lo recorremos aquí y de aquí pasa para acá. Entonces la iteración, después, primera iteración terminaría esta siendo 0, esta siendo, se mantiene el 100, esta siendo 100 y esta siendo 100. Y se mantiene el Z 21.050. Después de hacer las iteraciones correspondientes, encontramos todos los UIs y todos los BJs. Una vez encontramos los UIs y los BJs, encontramos los costos reducidos de las variables no básicas y buscamos que satisfagan la condición de optimalidad. Condición de optimalidad siendo que el costo reducido sea 0 o negativo, porque sea un problema minimizado. Entonces observamos que todos los costos reducidos de todas las variables no básicas son negativos y que todas aquellas variables básicas son iguales a 0. Entonces ya podemos observar menos 7, menos 6, menos 18, menos 12. Todos son negativos y todos los demás son 0. Por ende, nuestra tabla final es óptima y logramos minimizar a partir de 21.450, 20.150. Y este es el costo mínimo de satisfacer la demanda de los clientes con la oferta que tenemos disponible. Para entender de manera ilustrativa nuestra solución, lo que hicimos fue poner aquí las 5 fábricas o 5 orígenes que son reales, el sexto que es ficticio y que se utilizó para satisfacer el supuesto de los requerimientos, y nuestros 6 clientes. Cada quien está balanceado, 1300 y 1300. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la planta número 1 va a satisfacer 200 al cliente número 3, 50 al cliente número 6. La planta 2 va a entregar 100 al cliente número 3, 4 y 100 al cliente número 6, y así para todas las soluciones. Con esto logramos encontrar, la primera observación es, nuestra planta ficticia satisface 100 a nuestro cliente número 6. Esto no significa que realmente lo satisfazamos, significa que hay una demanda que no vamos a lograr satisfacer. Son las unidades que nuestro cliente número 6, que demanda 300, no va a recibir, o sea, más va a recibir 200 unidades. Aún así, se logró minimizar el costo y se logró obtener 20.150 como el mínimo costo para satisfacer a partir de los costos unitarios dados en el problema dicha demanda. A manera de conclusión, vemos el área de oportunidad que tiene el modelo de transporte, ya que aunque en nuestro caso se limitaba a 5 plantas y 6 destinos, esto se puede extender hasta n variables. Lo que nosotros vemos como área de oportunidad también es que el día de mañana que estemos afuera en la industria es de gran ayuda, ya que como en todas las empresas lo que se busca es minimizar los costos y maximizar las ganancias, pues este modelo es lo que nos da los resultados que nos arroja. A pesar de que nuestro modelo solamente estaba limitado a 5 plantas y 6 destinos, este tipo de modelo se puede extender hasta n variables. Es por eso que no existe una restricción que limite este proceso. A manera de conclusión tenemos que el saber este tipo de problemas
y la resolución del mismo es de gran ayuda para nosotros que próximamente vamos a estar afuera en la industria trabajando o en nuestra propia empresa, ya que lo que quieren todas las empresas generalmente es maximizar los costos y reducir las pérdidas. Es por eso que es de gran utilidad. Ahora pasaremos a un segundo ejemplo en donde se explicará nuevamente el método de aproximación de Vogel. El problema 2 dice: una compañía tiene 3 almacenes con 15, 25 y 5 artículos disponibles respectivamente. Con estos productos disponibles desea satisfacer la demanda de 4 clientes que requieren 5, 15, 15 y 10 unidades. Los costos asociados con el envío de mercancía del almacén a cada cliente por unidad se dan en la siguiente tabla. Como ya habíamos mencionado, este método ofrece una solución aproximada al método de transporte. Tenemos 3 orígenes y 4 destinos. El primer origen ofrece 15 artículos, el segundo 25 y el tercero 5. El primer destino exige que se le envíen 5, el segundo 15, el tercero 15 y el cuarto 10. Este problema ya tiene la oferta y la demanda equilibrada. Si no fuese así, se requiere equilibrarla como en el problema anterior, que tuvimos que agregar una variable ficticia o dummy, como lo llamamos en el problema. Ahora se identifican los dos costos más bajos. Posteriormente se restan dichos valores y a este resultado, en este caso les llamaremos diferencia por renglón y diferencia por columna. Ahora vamos a identificar las diferencias primero por columna y después por renglón. En este caso es 10, 7, 7, 7 y en el caso de la diferencia por renglón es 10, 2 y 14. El valor de la diferencia siempre será positivo, dado que se resta el valor mayor menos el valor menor. Ahora debemos identificar el renglón o columna con mayor diferencia. En este caso es el 14. Después, en ese renglón o columna, debemos identificar el mínimo costo y asignarle la mayor cantidad posible de producción o material a transportar. De ese renglón se identifica que el costo unitario más pequeño es el 0, y a esa casilla le enviaremos la máxima cantidad de material posible, lo cual es 5. Una vez hecho esto, podemos sombrear la sección. Ahora repetiremos el proceso desde el paso 1. En este caso se presentan dos diferencias iguales de grandes, por lo tanto se elige arbitrariamente y elegiremos este 11. Identificamos el mínimo costo unitario de este renglón y vemos cuánto es lo máximo que se puede enviar de material. En este caso, podemos enviar hasta 15 unidades. El único almacén que se queda con inventario es el 2 y los clientes 3 y 4 exigen que se le envíen 15 artículos y 10 artículos. Con esto logramos satisfacer al cliente 3 y 4. El costo total de envíos lo obtuvimos multiplicando el precio unitario con nuestras variables básicas, o sea, z es igual a 5 por 0 más 15 por 0 más 15 por 9 más 10 por 20 y da un resultado de 335. Con esto obtenemos nuestra primera solución óptima factible que reduce al mínimo el costo global de envíos. Sin embargo, se puede obtener un menor costo usando el método del salto de piedra en piedra, que es el método que usamos en el problema anterior y nos ayudó a obtener un costo menor al que teníamos inicialmente. Las ventajas del método de Vogel son que conduce rápidamente a una mejor solución. Además, tiene en cuenta en el análisis la diferencia entre los menores costos de transporte. Una de sus desventajas es que no aporta ningún criterio que permita determinar si la solución obtenida por este método es la mejor o no. Como ya he mencionado anteriormente, no solamente existe el método de Vogel para poder resolver este problema, también se puede hacer con el método de la esquina noroeste. Ambas son alternativas para encontrar una solución inicial factible. Sin embargo, el método de la esquina noroeste es un método poco eficiente, ya que las soluciones iniciales están alejadas de la solución óptima y en general se necesitan bastantes iteraciones para alcanzar dicha solución, debido a que en ninguna fase del proceso de la solución inicial factible se toman en cuenta los costos unitarios de transporte.
y por lo general la solución obtenida difiere notablemente de la solución óptima. El método de Vogel por el contrario, el método de Vogel es un método que requiere mayores esfuerzos de cálculos que el método de la esquina noroeste. Sin embargo, permite obtener una solución inicial mejor que en el caso anterior, puesto que tiene en cuenta la información de los costes de transporte.